vamos a ir a nuestro texto de Primera de Corintios. Vamos a estar tratando el día de hoy el capítulo 4 de esta carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Ya lo estuvimos leyendo al principio del culto. Estuvimos leyendo el capítulo 4. Y vamos entonces para no leerlo todo, vamos a leer los primeros versículos del 1 al versículo 4. Dice el versículo 1 de primera carta de Corintios, capítulo 4. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en mi poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz. Tu palabra, Señor, que es cortante, que renueva nuestras mentes. Tu palabra que no vuelve a ti vacía. Tu palabra por medio de la cual, Señor, tú te has revelado a tu pueblo, por medio de la cual, Señor, tú santificas tu iglesia, llamas a los pecadores al arrepentimiento. Tu palabra por medio de la cual edificas, Señor, tu iglesia, Señor, sobre el fundamento apostólico, Señor, sobre ese fundamento, esa piedra angular que es Cristo, Señor, en nosotros. Padre, te ruego que obres en esta hora, Señor, vida en cada persona, Señor. Mira aquellos que vienen cada domingo o quizás por primera vez y no te han conocido, Señor. Te ruego que tú les des vida, que vengan al arrepentimiento y a la fe en Cristo, Señor. Que sean transformados, que sean, Señor, levantados de entre los muertos para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice, Dios, a tu iglesia con tu palabra, edifícala, santifícala, renueva nuestra mente y ayúdanos a pensar cada día más como Cristo, Señor. Ayúdanos a ver como Cristo, ayúdanos a actuar como Cristo, Señor. Ayúdanos a imitar en todo a nuestro Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ten misericordia del predicador, ten piedad de él. Perdona, Señor, sus pecados, sus iniquidades. Perdona, Dios, su debilidad. Perdona, Señor, sus limitaciones. Señor, es limitado, no sabe mucho, Señor, y quizás es torpe para hablar, Señor, pero aún así, a pesar de él, habla a tu pueblo, Señor, enseña a tu pueblo, y que sea tu palabra predicada fielmente para la gloria tuya, para la alabanza tuya, Señor. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado, mis hermanos, este sermón del capítulo 4, Siervos y administradores bajo la mano de Cristo. Siervos y administradores bajo la mano ¿de quién? De Cristo. Quiero introducir a este tema contándoles una vivencia mía. Pocas veces lo hago, pero quiero iniciar con esto. Yo recuerdo que cuando inicié en la vida cristiana y cuando inicié en ese servicio cristiano, porque algo que entendí desde el principio en mi vida cristiana, o me enseñaron desde el principio, era que había sido llamado a ser parte de la iglesia, pero también a servir en la iglesia. Cuando yo inicié en este cristianismo, recuerdo que nos enseñaban bastante acerca del liderazgo cristiano. Teníamos un pastor y el líder que tenía y otros líderes que enseñaban allí en la iglesia, nos enseñaban bastante acerca del liderazgo. Nos daban bastantes enseñanzas acerca de ser líder, porque el enfoque de la iglesia era el liderazgo.
en el camino de esa vida cristiana, después de algunos años, encontré que muchas cosas de las que me enseñaron en cuanto al liderazgo eran cosas que estaban basadas en conceptos seculares de liderazgo, lo que se llama el coaching empresarial, liderazgo empresarial. Muchas cosas de las que me enseñaron, tristemente tengo que decirlo, con el tiempo me di cuenta, habían sido extraídas de las enseñanzas o las conferencias que muchas veces se dan afuera acerca del liderazgo. Un liderazgo empresarial, un liderazgo muy secular. Sin embargo, en la medida que me fui, el Señor me fue sumergiendo en la Escritura, comencé a entender que el liderazgo, o más bien, el concepto que el Señor da acerca de los hombres que Dios ha puesto en la iglesia es muy distinto de lo que el mundo enseña. Algo que me llamó mucho la atención, recuerdo en un momento, fue que no encontré la palabra líder en la Biblia. No existe la palabra líder. No hay un solo versículo que hable del líder. Otra cosa que me llamó la atención fue que cuando estuve estudiando el libro de Mateo antes, yo recuerdo que fue hace más o menos 9 años, es decir, un año antes de iniciar en la iglesia, antes de ser llamado por el Señor para servirle en la iglesia de tiempo completo, el Señor me llevó a estudiar el libro de Mateo. Y estando estudiando el libro de Mateo, encontré allá en el capítulo 20 de Mateo, en los versículos 25 y 26, que el Señor les dice a los discípulos que los gobernantes de las naciones, oiga bien, es decir, los líderes de las naciones, ellos se enseñorean de las naciones. Y luego les pone otro ejemplo, les dice: los grandes ejercen sobre ella potestad, autoridad, poder. Y en el versículo 26 el Señor les dice: mas entre vosotros no será así. Es decir que puede entender a través de este versículo que el liderazgo como se maneja afuera de la iglesia, en el mundo, es muy distinto al liderazgo propuesto por el Señor dentro de la iglesia. Muy distinto. El Señor dice: más entre vosotros, o esa palabra más en griego también significa pero entre vosotros, o sea, allá es así, pero acá es distinto. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Muy distinto del liderazgo que usted va a encontrar afuera. Claro, afuera las empresas, y ahorita ese término que les decía, el coaching empresarial está de moda, y dan conferencias acerca del coaching y los entrenadores de líderes, y todo esto se está moviendo y se mueven las empresas, y pues es legítimo porque son empresas dedicadas a sus cosas, ¿cierto? Pero en la iglesia del Señor no podemos extraer o traer esas características. No podemos hablar de líderes. Si usted se ha dado cuenta, aquí no hay líderes. Y en la iglesia se habla mucho de los líderes, ¿no? La palabra líder, inclusive alguna vez estuve investigando, es una palabra en inglés, leader, se escribe en inglés, y tiene una connotación muy secular, muy de lo que el mundo piensa de líder. De tal manera que cuando la queremos introducir en la iglesia ya no cabe. Es una ficha dentro de un rompecabezas y no cabe, o sea, no entra. Porque no es lo que Dios ha establecido para la iglesia. El Señor entonces dice claramente
cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿cierto? Y cómo deben funcionar las cosas en su iglesia. Ojo, porque lo que debemos tener claro es que esta es su iglesia, ¿sí? Entonces, en la iglesia de Dios no podemos introducir las prácticas del mundo, aunque nos parezcan buenas, aunque en sí mismo quizás no sean pecaminosas, porque pues no está mal ser un coaching empresarial, pero en la iglesia no cabe eso. Es su iglesia, el Señor nos enseña. No podemos tomar los principios seculares acerca del liderazgo e implantarlos en la iglesia. Entonces, en este punto surgen dos preguntas. ¿Qué características deben tener los que el Señor llama para estar al frente de su iglesia? ¿Qué características deben tener aquellos que Dios ha llamado para que estén al frente de su congregación? Es su iglesia. Entonces Él es el que llama, dice la Escritura. ¿Recuerda Efesios? Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él es el que llama. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿cuáles son esas características bíblicas de aquellos hombres que Dios ha llamado? Y la segunda pregunta que surge es, ¿qué trato, óyeme bien, qué trato, qué manera debemos tratar, qué consideración debemos tener con estas personas que el Señor ha llamado al frente de su iglesia? Y esto es lo que nos va a hablar el apóstol Pablo en el capítulo 4. Antes de entrar al capítulo 4, yo quiero que usted, por favor, lea conmigo los versos 21 al 23 del capítulo 3, del capítulo anterior, para poder entender la línea de pensamiento que trae el apóstol Pablo. Pablo dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Está hablando de los hombres. Está hablando de aquellos que Dios ha llamado, ¿cierto?, para servir en la iglesia. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pablo va a encerrar todo en Dios, ¿cierto? Todo en Dios. Pero en medio de eso, Pablo está hablando de diferentes personas, dones o circunstancias. Y dice Pablo, y dice el apóstol Pablo, todo esto es de ustedes. Todo es de ustedes. Algo que me llamó mucho la atención estudiando, como le digo, el Evangelio de Mateo, fue que en el capítulo final de en los versículos finales de Mateo capítulo 9, dice la Escritura que el Señor tuvo compasión de las personas, del pueblo de Israel, porque eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. Y usted se da cuenta que inmediatamente en el capítulo 10 de Mateo, ¿qué hace el Señor? Dice la Escritura ya en Mateo 10 que el Señor llamó a 12 apóstoles. Es decir, Dios responde a una necesidad, y es la necesidad del pueblo, la necesidad de su pueblo. Eso nos lleva a pensar que, diferente a lo que muchas veces nos enseñaron, o a mí me enseñaron, la razón de ser de los siervos de Dios es la iglesia, no al contrario. Es decir, los pastores son a la iglesia, no la iglesia a los pastores. A nosotros, recuerdo que nos hablaban tanto de este tema del liderazgo y nos incitaban a pensar que Dios nos había llamado con un propósito grande de ir a las naciones. Eso nos hablaban bastante sobre el tema. Entonces, como que todo giraba en torno a nosotros, o al liderazgo, o al que había sido llamado por Dios, como si Dios quisiera exaltar a esa persona y ponerla en lo más alto, y glorificarse,
Y entonces esa persona va a decir, miren Dios cómo me ha bendecido. Pero resulta que el orden de la escritura es distinto. Lo más importante para Cristo es su pueblo, no sus pastores. ¿Por qué llama a Dios pastores? Porque Dios ama a su pueblo. ¿Sí ven cómo cambian las cosas? La razón por la cual Dios llama pastores es porque ama a su iglesia. El Señor está más interesado en su iglesia que en los pastores. El Señor ha dado su vida por la iglesia, no por los pastores. El Señor quiere llevar a su iglesia a que sea perfecta, a que sea santa, sin mancha. No está dentro del propósito de Dios que los pastores sean grandes y de renombre. No es lo que Dios quiere. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Ya ahí ese puesto ya está ocupado. Y es el nombre de Cristo. Por eso el nombre de los siervos de Dios debe pasar como nombres y ya. Como algo que pasó. Como algo que Dios usó en su momento. El Señor, con estas palabras que le dice a los discípulos, está llevando a los discípulos a poner las cosas en su orden. Cuando Él dice, en el mundo las cosas sean así, pero entre vosotros. Y Pablo está haciendo lo mismo, está diciendo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea lo que sea, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Está poniendo las cosas en su orden. Tristemente la iglesia de hoy se pone por encima a los pastores y la iglesia debajo. Y la iglesia como obreros que sirven al propósito de un hombre, a los intereses de un solo hombre. Pero la Escritura nos enseña todo lo contrario. Que esos hombres han sido llamados para servir al propósito que Dios tiene con su iglesia. Es muy distinto. Entonces Él va a poner todas las cosas en orden. La iglesia de los Corintios tristemente tenía los valores trocados. Los valores estaban no conforme a Dios, sino conforme al mundo. Por eso se me asemeja mucho lo que sucedía en Corinto con lo que le digo yo que veía en el mundo, o veía que me enseñaban a mí en cuanto al liderazgo. Es muy distinto. Es muy distinto. Y la iglesia de Corinto no estaba haciendo esta distinción. Ellos estaban trayendo del mundo ese mismo concepto y estaban exaltando a los hombres por encima de la iglesia. Estaban poniéndolos en el lugar que no corresponde. Entonces Pablo tiene que, con la inspiración del Espíritu Santo, tiene que enviar la carta a los Corintios para poner las cosas en orden. Decir, miren, ustedes están poniendo los valores mal. Están dando lugar, están dando la importancia a lo que no deben darle importancia. Están exaltando lo que no deben exaltar. Él dice así que entonces todo es de Dios. Finalmente todo es de Dios. Finalmente todo es para la gloria de Dios. Sea Pablo, sea Apolo, sea Alejandro, sea Jorge, sea Luis, todo es del Señor. Debemos entonces nosotros tener un concepto correcto de las cosas. Y aquí entonces vamos a ver, que la palabra del Señor nos va a llevar a pensar correctamente acerca de los hombres de Dios. A pensar de manera correcta acerca de ellos. Tenemos que entender desde la perspectiva que el Señor ve. Él es el dueño. Y como vamos a ver, nosotros solamente somos servidores y administradores. Creo yo que es muy distinto un dueño a un administrador. El dueño siempre será dueño. El administrador un día podrá dejar de ser el administrador. El dueño es el que dispone. Al administrador se le delega unas responsabilidades.
Vamos entonces a hablar en 4 puntos de este capítulo 4. Vamos a mirar en un primer momento lo que debemos pensar acerca de los administradores, pensar correctamente. En un segundo punto vamos a estar hablando de los administradores que deben ser fieles, dice la Escritura. En un tercer momento estaremos hablando del ejemplo que Pablo da, ejemplo de buenos administradores, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, en un último punto, estaremos hablando del problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y era que los administradores estaban envanecidos, y la iglesia en sí estaba envanecida. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de cómo debemos pensar correctamente acerca de los administradores. Dice allá en el verso 1, así pues, téngannos, ojalá subraye esa palabra, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el verso 6, Pablo dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, y mire lo que dice, para que nosotros aprendáis a no pensar. ¿A no pensar qué? Más de lo que está escrito. ¿Qué pensamos? ¿Cómo tenemos, como dice el verso 1, cómo tenemos a los administradores? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo consideramos? Inclusive la palabra que usa allí en el versículo 1 dice, consideren a los hombres. Consideren, piensen de ellos. Los administradores, mi hermano, debemos considerarlos, estimarlos como servidores, como administradores. Pablo usa aquí 2 palabras. Dice, téngannos o piensen de nosotros o consideren de nosotros los hombres como servidores de Cristo y administradores. Es tremendo esto que usa Pablo aquí, inspirado por el Señor. Él usa una palabra llamada, una palabra servir, de servicio, y otra palabra administrar. No recuerdo exactamente, pero creo que hay casi 9 palabras, sí creo que son casi 9 palabras, que la Biblia nos habla para hablar de servicio. Está la palabra doulos, que es siervo, ¿sí? Y hay otras palabras que hablan de siervo o de servicio o de servidor. Pero Pablo usa aquí una palabra, y vamos a hablar, en primer lugar, dentro de este punto, vamos a hablar de los servidores. Pablo usa una palabra que es la palabra juperetes. Resulta que el juperete es la palabra, o sea, de todos los siervos, ese es como el más bajo de todos los siervos. Habían los dulos, había por lo menos la palabra oikónomos, que es la palabra administradores. Era como una especie de un mayordomo de una casa. Era un siervo, pero era como encargado de los que hacen, de lo que se conoce como un mayordomo de una casa, como un amo de llaves, más o menos. Pero en el caso del juperete, resulta que el juperete era un remero, es decir, una persona encargada de remar, un remero subordinado. Entonces en el barco, ¿cierto? En los barcos en esa época no había vapor, se había inventado los barcos de vapor, ni mucho menos con motores a gasolina ni diésel. Entonces, la manera de mover al barco era a través de las velas y a través de los remeros. Los remeros, como pues se supone, no debían estar en la parte más baja del barco, porque ahí era donde comenzaban a mover sus remos para hacer mover el barco. Los juperetes eran esos remeros subordinados a los cuales se les exigía unas tareas, y era la parte más baja. Normalmente cuando un barco se hundía, los primeros que morían eran los juperetes. Ellos eran las primeras víctimas. Entonces su condición era la más baja. Claro, usted sabe que dentro del barco hay algunos cargos, ¿cierto? Entonces está el capitán del barco, está los comandantes, y bueno, ahí no tengo en este momento claro pero hay diferentes cargos, y el cargo más bajo dentro del barco era el juperete.
era un remero subordinado. Es decir, que Pablo está diciendo que nosotros, como siervos de Dios, somos esos remeros subordinados. Dice Pablo que debemos pensar de los hombres que Dios ha llamado como subalternos de Cristo. En este gran barco que Dios, ¿cierto?, ha construido, el arca de salvación, en esta gran arca de salvación donde Cristo es el capitán, dice la Escritura que nosotros, los que Dios ha llamado, somos simplemente juperetes, remeros subordinados a Cristo. Dice entonces Pablo, piensen de ellos, ténganos, dice ahí en el verso 1, tengan los hombres como servidores, por servidores de Cristo, como juperetes de Cristo. Piensen rápido en los pastores que hoy vemos hoy en día en este mundo. ¿Parecen juperetes? ¿Parecen superhéroes? ¿No parecen juperetes? Parecen empresarios. Parecen conferencistas internacionales. Dios nos llamó conferencistas internacionales. Dios nos llamó superhombres. Dios llamó juperetes, servidores, hombres subordinados a Cristo. En esta gran obra, y pensémoslo desde como lo veníamos hablando en el capítulo 3, o Pablo lo viene hablando en el capítulo 3, en este gran edificio, donde Pablo es un hombre que Dios ha puesto allí, donde Cristo es el fundamento, donde el Señor es el gran arquitecto, nosotros somos obreros rasos. No sé si dentro de la construcción, ¿cómo se le llama al obrero más raso? Obrero raso, ¿cierto? Al ayudante. Ni siquiera el maestro, porque todavía no tiene la experiencia, no tiene la ayudante. Ese es el que tiene que echarse los bultos al hombro. El maestro quizás, ¿cierto?, le dice qué es lo que tiene que hacer y le ayuda a preparar la mesa y todo, pero el ayudante es el que quizás más trabajo duro tiene que hacer. Entonces, en este gran templo que está construyendo el Señor, nosotros somos subalternos, subordinados de Cristo, es decir, que el Señor es el capataz, Él es el dueño de la obra, Él es el más grande y nosotros solamente obreros rasos del Evangelio. Ahora, no solamente quiero que por favor su mente también esté allí, que no solamente estamos hablando de los predicadores, todos de una u otra manera, usted también es juperete, de una u otra manera todos somos siervos, porque como dentro del contexto, este texto debemos de verlo dentro de ese contexto, dentro del contexto bíblico, la Escritura nos manda a servirnos los unos a los otros. Entonces hay un solo nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo. Entonces Pablo dice, piensen de los hombres, piensen de ustedes mismos, piensen, consideren a los hombres que Dios usa, piensen de ellos que son simplemente juperetes, servidores, remeros subordinados. Pero luego entonces Pablo va a usar la palabra administradores. La palabra administradores, como les decía, en el griego es la palabra oikonomos. Esta palabra oikonomos habla de un regente, es decir, uno que ha sido llamado a administrar una casa o una finca. Pablo dice, piensen de los hombres como juperetes y como oikónomos. Piensen de ellos, piensen que los que Dios ha llamado son remeros subordinados, pero también son administradores o son mayordomos. A estos administradores se les encargaba de dirigir los asuntos de una casa.
En esta obra entonces llamada Evangelio, en este templo que el Señor está construyendo, el Señor ha llamado a muchos obreros. Yo meditaba en esto y sentía el privilegio. Imagínense que en esta gran obra Dios llamó a Elías. Dios llamó a Eliseo. Dios llamó a Isaías. Dios llamó a Jeremías. El Señor llamó a Juan el Bautista. El Señor llamó a los apóstoles. Y nos llamó a nosotros. Y me llamó a mí. ¿Cómo cree que me sentiría yo al lado de Isaías? Pero aún así la Escritura nos dice, piensen de ellos. Pensemos que todos nosotros, sea Pablo, sea Apolo, sea Isaías, sea Jeremías, sea el que sea, somos administradores. Y a cada uno en su momento se le delegó algo. A los profetas del Antiguo Testamento en su momento se les delegó algo, dar una palabra de parte de Dios. Y ellos no pudieron ver a Cristo. Y Pedro dice, ellos indagaban en qué tiempo y qué persona. Ellos tenían la curiosidad, pero no les fue dado sino hasta cierto punto la revelación. A nosotros se nos ha dado más revelación. A nosotros se nos dio toda la revelación a través de Cristo. Pero a pesar de eso, seguimos siendo solamente eso. Juperetes, seguimos siendo administradores, oikónomos. Eso es lo que somos. Es un privilegio, es verdad. Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y dice el apóstol Pablo, piensen de los hombres como juperetes, como administradores. Tú y yo entonces hacemos parte de esta gran casa, de este gran templo, y servimos en ella, y ayudamos a administrarla, porque la administramos finalmente entre todos. Somos administradores de los misterios de Dios. Imagínense el misterio oculto. ¿Recuerda que leíamos la vez pasada y hablamos? El misterio oculto por todas las generaciones se nos ha dado a nosotros. Se nos ha concedido a nosotros. Y ese misterio oculto es valioso, es un tesoro. Pero lo importante no son los que administran ese tesoro. Lo importante es el tesoro. Es Cristo, mis hermanos. Es el misterio oculto, como cantábamos hace un momento, el verbo hecho carne. El misterio incomprensible. El verbo se humanó. Así cantábamos, ¿cierto? El verbo se humanó. Ese es el misterio, mis hermanos. Y nos ha sido dado a nosotros. Es por eso entonces que nosotros debemos entender quiénes somos. Pablo y el Señor ponen en orden las cosas. Somos juperetes, somos administradores. Y tú y yo estamos involucrados entonces en toda esta gran obra. Y por eso debemos involucrarnos en todos los asuntos de esta casa. Porque hay un gran Señor de que es el dueño de la casa. Y tú y yo, nosotros solamente somos administradores. Y debemos administrar correctamente. Y debemos servir correctamente. Este es el motivo, mis hermanos. Este es el motivo que debemos pensar. Por este motivo, debemos pensar correctamente acerca de nosotros, acerca de los hombres que Dios ha llamado. Somos solamente remeros subordinados. Somos, al mismo tiempo que somos remeros, somos administradores, mayordomos de una casa, de la casa de Dios. El verso 6, Pablo dice entonces, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, no debemos pensar de los hombres de Dios que son superhombres, que son superconferencistas, que son superlíderes. No, mis hermanos. Pero Pablo nos invita a que pensemos de los administradores, que aprendamos a pensar lo que está escrito, dice allí en el verso 6. ¿Qué pensar entonces? Óyeme bien. ¿Qué pensar de los administradores? ¿Cómo pensar correctamente de los administradores? Pues Pablo dice,
lo que está escrito. ¿Qué está escrito? ¿Cómo entonces debemos pensar de los pastores, de los siervos de Dios, de los predicadores? No podemos dedicar tanto tiempo a esto, pero quiero dar algunos textos, ojalá los apunte por favor, y algunas cosas que dice la Escritura. La Escritura dice que los predicadores o los pastores, los ancianos de la iglesia, deben tener reconocimiento y mucha estima. Deben tener reconocimiento y mucha estima. Primera carta de Tesalonicenses 5, 12 al 13. No lo voy a leer por tiempo, pero si usted quiere, apúntelo y en su casa lo lee. Eso dice que los hombres de Dios, los predicadores, los debemos tener debemos darles reconocimiento y mucha estima. Nos dice también la palabra del Señor que debemos sujetarnos a ellos. Primera de Corintios 16, 16. Sujeción, demanda sujeción la Escritura a los administradores, a los juperetes que Dios ha establecido. Estamos pensando escrituralmente, ¿cierto? De los pastores, de los predicadores. La Escritura dice que el que predica es el que enseña, y los ancianos, y mayormente el que enseña, es de doble honor. Y además es digno de su salario. Dice 1 Timoteo 5, 17 y 18. Debemos pensar eso. Es de doble honor y digno de su salario. También la Escritura nos insta a acordarnos de los pastores. Eso creo yo tiene que ver con nuestras oraciones. Tiene que ver con preocuparnos por nuestros pastores, ¿cierto? Mirar sus vidas, mirar sus necesidades. Acordarse de los pastores, dice, considerad la fe de ellos y su conducta, dice. Todo esto lo dice en Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Y en el verso 17 del mismo Hebreos 13 dice que debemos obediencia y sujeción a los predicadores, a los administradores. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, todo esto se los digo para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No debemos pensar ni más ni menos. ¿Por qué lo digo? Porque no podemos caer ni en la exaltación extrema de los administradores que Dios ha puesto, pero tampoco debemos tratarlos de manera, ¿cierto?, descuidada. Tampoco debemos abandonar o quizás irrespetar. Entonces Pablo dice, para que aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo tratar a un pastor? La Escritura nos dice cómo hacerlo. Ni muy allá, ni muy acá. Y la manera, el equilibrio no está en nosotros. Algo que yo he entendido es, el equilibrio no está en nosotros, el equilibrio está en la palabra. Por eso debemos ir a la palabra y hacer como la palabra nos dice, y ahí estaremos en ese equilibrio. Porque también uno ve que podemos caer en el otro extremo, ¿no? Un extremo de exaltación y de casi idolatría a los pastores, pero también un extremo, como muchas veces se veía en antaño, de descuido. En segundo lugar, dice la palabra del Señor que los administradores deben ser fieles. ¿Los administradores deben ser qué? Fieles. Dice el verso 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra me llamó mucho la atención. Esa palabra, ahora bien, es como en el griego dicen como algo así como, aquí resta decir algo. Tengan los hombres como servidores, como administradores, pero ojo, tengo que decirles algo. Los administradores deben ser hallados fieles. Hay un requerimiento para los administradores. Ya vimos cómo pensar de ellos. Ahora vamos a ver cuál es el requerimiento, la exigencia de Dios para los administradores. Dice, estos deben ser fieles. Estos deben ser dignos de confianza. En otra traducción dice así, deben ser dignos de confianza. Los administradores, aunque tienen a cargo una casa o una finca, al igual que el juperete,
ese administrador está subordinado. Ese administrador es verdad, pero ¿está qué? Subordinado. Está bajo la tutoría de otro. Está bajo el cargo de otro superior a él. Entonces, como éste tiene a alguien por encima, debe ser fiel. Mire lo que dice el verso 7. Pablo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esa es una exhortación fuerte para los administradores. Este versículo me gustaría que la iglesia se lo leyera a esos superconferencistas. Porque es que, tristemente, vamos a ver que la iglesia ha caído en exaltar a esos hombres. Y lo triste es que esos hombres se han comido el cuento. Pero se les olvida que ellos están bajo el cargo de uno más grande. A esos administradores hay que decirles, a nosotros el Señor nos dice, hay alguien que te juzga. Hay alguien que te va a evaluar. Imagínense el Señor llamando año a año, cada año, ¿no? Finalizando el año, venga, Alejandro para acá. Voy a hacerle la evaluación de su trabajo. ¿Cómo cree que yo llegaría al despacho del Señor? Asustado, ¿cierto? Bueno, aunque si he hecho mi trabajo bien, iría un poco más tranquilo, pero aún así, porque Dios conoce lo profundo de mi corazón. Y vamos a ver que no solamente es el trabajo, sino aún con qué intención lo hago. Entonces el administrador tiene a alguien que le evalúa. Ese alguien, dice la Escritura, le dio todo. Dice ahí en el verso 7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Lo que tiene ese administrador, ¿quién se lo dio? Es decir, que si lo tiene es porque alguien se lo dio, no le pertenece. Eso, administrador, que usted tiene, dice el Señor, no es suyo, yo se lo di. Si fuera suyo, claro, disponga y haga y gloríese. Pero el Señor le dice, no puede ni disponer ni puede gloriarse. ¿Por qué? Porque no es suyo, se lo dieron. Ahora, esto también va para ustedes, mis hermanos. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué don? ¿Qué talento te ha dado Dios a ti? También te va a pedir cuentas. El Señor dice, ¿por qué te glorías como si fuera tuyo? Olvidando que lo recibiste. Por este motivo, entonces los administradores deben ser fieles. ¿A quién? Y de una vez aclaramos aquí. ¿A quién deben ser fieles los administradores? ¿A la iglesia? No, mis hermanos, mi fidelidad, la fidelidad de todos los administradores es primero al Señor. Porque si la iglesia es caprichosa, ¿qué tal la iglesia sea caprichosa? Entonces, como el administrador entonces quiere llevarlos bien, entonces no, pues es que para que no se pongan bravos en la iglesia. No, mis hermanos. El administrador tiene que ser primero fiel al Señor, al que lo puso donde lo puso. Porque Él le va a pedir cuentas. Entonces, si es demasiado duro, tendrá que rendir cuentas. Si es demasiado laxo, tendrá que rendir cuentas. El Señor entonces pone los administradores. Por eso se les exige fidelidad. Porque alguien les dio lo que tienen. Alguien se lo suministró. De manera negativa, pues podríamos decir que un administrador infiel es quien usa lo que recibió, que no es suyo, lo usa de una manera equivocada. Lo usa para su propia gloria. Un mal administrador, ¿qué hace? Lo que tiene, lo usa como si fuera suyo, a su antojo. Dispone, quita, pone, hace.
Y tristemente hay muchos pastores así. Y disponen del uno y del otro, y golpean al uno, y maltratan al otro, y quitan y ponen, y es que aquí yo soy el pastor. No, mis hermanos. Qué miedo decir eso. Claro, tenemos una autoridad. Y si la iglesia se quiere desviar, y si la iglesia se quiere mundanar, pues el pastor tiene que decir, hermanos, qué pena, pero yo no puedo dejar que esto pase. Y no porque yo sea el pastor, sino porque es que yo tengo que rendirle cuentas a mi Señor. Entonces cuando el pastor cuando el pastor cuando el pastor tenga que ponerse bien los pantalones, lo debe hacer bajo el temor ¿a quién? A Dios. Entendiendo que tiene que rendirle cuentas al Señor. Entonces ese administrador no puede ser, vuelvo y digo, ni alcahueta, ni tampoco usar lo que es de Dios a su antojo. En tercer lugar, Pablo les va a poner un ejemplo bíblico. Un ejemplo de buenos administradores. Miren lo que dice allá en el verso 3. Dice, yo, en primer lugar se pone él. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es ¿quién? Pablo se va a poner en primer lugar como ejemplo. Como Cuperete se va a poner. Como oikónomos. Como ese remero subordinado. Como ese administrador de la casa. Se va a poner él como ejemplo. Pero Pablo no está siendo arrogante aquí. Pareciera que dijera, uy, Pablo, pues, perdón, ¿no? Él dice, yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. Entonces uno dijera, uy, Pablo, ¿pero qué te pasó? No, mis hermanos, Pablo no está siendo arrogante. Pablo no está diciendo que él está por encima de otros, que es mejor que otros, no. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cualquier veredicto hecho por los hombres o por él mismo, porque él dice, ni yo me juzgo, cualquier veredicto de los hombres o veredicto que él haga sobre sí mismo es irrelevante, porque ¿cuál es el veredicto que vale? El de Cristo. Él dice, mire, léalo de nuevo. Dice, verso 3, yo en mi poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Por qué? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, y él dice y aclara, no por eso soy justificado. O sea, mi veredicto no me hace mejor o peor. ¿Por qué? Porque él entiende, finalmente dice allá en el versículo 4, porque el que me juzga, o podríamos decir, porque el que juzga a los administradores, ¿quién es? El Señor. El veredicto que vale, mis hermanos, es el veredicto de Cristo. Hasta aquí no sé si usted quizás ha entendido que nuestro juicio muchas veces no es el mejor. Hay veces juzgamos mal, ¿cierto? Nos equivocamos en juzgar. Ahorita les ponía el ejemplo a mis hermanos que estábamos hablando de que nuestro juicio, el juicio de nosotros, aunque estamos conociendo cada día más del Señor, y yo creería que ese juicio cada vez es mejor, aún así nuestra balanza no está en el punto preciso. Entonces se pone la balanza y digamos esa balanza, una balanza buena, se pone allí la bolsa de papa y resulta que pesó 1 libra. Y esa misma bolsa usted va y la pone en otra balanza que está mala y pesó 3/4. Entonces el juicio de esta balanza es el correcto, el juicio de esta balanza no está bien. Nuestra balanza, nuestro juicio, aunque cada día que vayamos conociendo más al Señor, nuestro juicio va a ser cada vez más parecido al de Cristo. Aún así, nuestro juicio, la manera en que juzgamos, no es la manera más correcta. El juicio verdadero es el del Señor. Les voy a poner un ejemplo. Un hombre como Samuel, un profeta de Dios, cuando vio al primer hijo de Isaí, dijo, este es el hombre de Dios. ¿Recuerdan? Y el Señor le dijo, no. ¿Por qué? Porque yo no veo
lo que los hombres ven. Yo veo el corazón. Finalmente, ¿quién fue el elegido? El más chiquito, David. Nuestro juicio, y estamos hablándole de un hombre de Dios como Samuel, su juicio fue errado, se equivocó. Él lo vio y lo vio grande. Claro, como el anterior rey, ¿recuerda usted cuando llamaron a Samuel? Ese anterior rey era grande. Dice que de hombros para arriba era el más alto de todo el pueblo. Samuel, el rey Saúl era el más alto de todos los israelitas. Entonces cuando vio al hijo de Isaí, al primero que era el más grande, pues imagínense, de los 7, 8 hijos, no recuerdo, 9 hijos que tenía Isaí, 3 fueron a la guerra. ¿Cuáles? Los 3 mayores. Entonces el mayor debió haber sido pues el más grande, el más acuerpado, el más... Entonces cuando Samuel lo vio dijo, este es. Y el Señor dijo, no, resulta que era el más chiquito. El que estaba por allá con las ovejas, que olía feo. Nuestro juicio es errado. Por eso entonces Pablo dice, ni yo mismo me juzgo. Y por eso dice entonces luego, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Por qué Pablo nos dice que no juzguemos? ¿Y por qué en otras partes de la Biblia dice que sí debemos juzgar? Todo dentro de su contexto. Aquí Pablo está diciendo de los administradores, porque no, quizás usted estaría tentado a pensar con este versículo 5 que a los malos predicadores, a los falsos profetas no debemos juzgarlos, o no debemos decir, bueno, esta persona está mal. No, lo que está diciendo el apóstol Pablo dentro de un contexto está hablando de los administradores de Dios, es decir, está hablando de los hombres de Dios. Hace un tiempo hubo una discusión por ahí en internet acerca del señor Bergoglio. Entonces algunos cristianos decían que había que orar por el Papa, por Bergoglio, que porque era una autoridad. Y un pastor muy coherentemente dijo, ¿cómo vamos a orar por una persona que no es autoridad? Porque el Papa no es autoridad. ¿Por qué? Porque las autoridades son las que Dios ha impuesto y el Papa no ha sido una autoridad impuesta por Dios sobre su iglesia. Es un hombre que se puso, es un hombre que está ahí, pero no es autoridad. La autoridad sobre la iglesia son aquellos que Dios ha llamado. Hay otros que Dios no ha llamado, se han puesto ellos ahí. Entonces las autoridades, los administradores que Dios ha puesto, esos son los verdaderos. Los demás son falsos. Son copias, son simplemente falsificaciones de los buenos administradores. Entonces Pablo dentro de ese contexto está diciendo, yo no me juzgo, porque finalmente mi veredicto no es valedero. Ni juzguen ustedes, está diciendo. No juzguen antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Porque dice allí, dejen que hasta que venga el Señor, el cual aclarará. ¿Qué le dice la palabra aclarar? ¿Cierto? Como que el vidrio está empañado, entonces como que va a aclarar. También, ¿qué va a aclarar? Lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pueden haber buenos predicadores, hermano. Óigame bien a esto. Usted puede escuchar un muy buen predicador, pero ¿quién conoce la intención de ese predicador? Pueden haber predicadores muy poderosos, pero quizás ellos están buscando su propia gloria. ¿Cómo lo verá el Señor? Usted lo puede ver como, wow, qué predicador ese. Pero ¿cómo lo ve el Señor? El Señor lo menosprecia, o quizás no lo ve lo mismo que usted. No le parece lo mejor. ¿Por qué? Porque sabe la intención de ese predicador. Sabe que ese predicador está haciendo lo que está haciendo no para la gloria del Señor, sino quizás lo está haciendo para decir, wow, ¿cómo predico yo? Mírenme. Y tristemente, hermanos, tengo que decirles
Eso pasa en la iglesia. Aún en la iglesia de sana doctrina puede estar pasando. Hombres buenos predicadores, hombres de Dios, no estamos hablando de falsos maestros, no estamos hablando de herejes, estamos hablando de buenos hombres de Dios, que quizás, aunque son muy buenos predicadores, quizás su corazón, la intención de su corazón no sea correcta para con Dios. Por eso, ¿qué nos dice el Señor? No juzguen mal, no se dejen llevar por las apariencias. Amén por los predicadores, amén por los buenos predicadores que nos enseñan. Pero no los exalte, hermano, dice el Señor. No los ponga así alto, porque quizás para el Señor no sean tan altos. Quizás para el Señor no sean tan buenos. Nuestro juicio no es correcto, mi hermano. Nos podemos estar equivocando con alguien. Podemos estar exaltando en demasía a un hombre. Y quizás ese hombre delante del Señor no es que sea como muy bueno. Puede que sea un hombre de Dios, pero quizás tenga sus errores, tenga sus cosas. Así que entonces el apóstol Pablo dice, no juzguen antes de tiempo. Y él lo está diciendo en el sentido de los buenos hombres de Dios. Él, después de que se pone como ejemplo, luego dice en el verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Entonces ya salió de él, ahora va a ir ¿a quién? A Apolos. Va a poner otro ejemplo. En Apolos dice, por amor de vosotros. Pablo está diciendo también entonces que él como administrador junto a Apolos son ejemplos de amor. Recuerda que la iglesia de Corinto estaba permitiendo maestros allí. Maestros, hombres que querían introducir dentro de la iglesia ese liderazgo secular. Esos conceptos, esa sabiduría, recuerda esa sabiduría del mundo, querían introducirla. Y Pablo les dice, no lo hagan. Miren, sigan el ejemplo mío y de usted. O sea, él primero pone el ejemplo de dos personas que la iglesia de Corinto pone. Claro, ¿por qué se pone primero Pablo? Porque Pablo fue el que les llevó al evangelio. Más adelante Pablo le dice, yo los engendré a ustedes que en el evangelio. Yo fui el primero que llegué a ustedes con el evangelio. Yo soy su padre, en cierta manera diciéndolo para que reconozcan, yo fui el primero que les llevé. Pero además de eso, pone el segundo predicador, el segundo administrador que ellos conocieron. ¿A quién? A Apolos. Y dice que ellos fueron allí por amor. Ellos estaban teniendo un mal juicio y estaban calificando mal a los administradores, están exaltándolos en demasía. Y Pablo dice, no está bien eso, hermanos, no está bien. Los administradores deben ser hombres temerosos, deben ser hombres que hacen lo que hacen por amor. Sigan el ejemplo. No permitan esos predicadores allí dentro de la iglesia que lo que están buscando es vanagloria. Lo que están buscando es ser exaltados, reconocidos por ustedes. Si ustedes no ven en ellos amor, desechen a esos predicadores. La iglesia tiene que entender esto. Luego Pablo va a poner como ejemplo a los demás apóstoles. Vaya al versículo 9, del 9 al 13. Miren lo que va a decir. Esto es impresionante, mi hermano. Miren lo que dice el versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Entonces, ya se puso él como ejemplo, ya puso a Apolos. Y recuerda que ellos decían, yo soy de Cefas. Y parece que hasta aquí ellos no habían conocido a Cefas, no habían conocido al apóstol Pedro. Pero entonces ahora les va a poner como ejemplo a los apóstoles. Dice, pero según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como ¿qué? Como últimos, como lo último allá. Dice, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser ¿qué? Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hermanos, les dice el apóstol Pablo, hermanos, piensen de nosotros de manera correcta. Y ustedes que van a ser administradores, sigan el ejemplo.
Sigan el ejemplo mío, sigan el ejemplo de Apolos, sigan el ejemplo de esos que ustedes llaman grandes apóstoles, sigan el ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo de ellos? Ellos eran sentenciados a muerte. Ellos no iban tras una corona corruptible. Ellos no iban tras un reconocimiento. Mire lo que dice el verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y de manera irónica, ¿no? Mas vosotros, prudentes. Nosotros somos, ¿qué? Débiles. Mas vosotros, fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Recuerda mi introducción, mi hermano? Dígame si un hombre de estos se parece a un coaching empresarial, a un conferencista internacional. Los apóstoles no eran nada de eso. Dice, nosotros hemos venido a ser como la escoria del mundo, como el desecho de todos. ¿Qué debemos pensar de los siervos, de los administradores? ¿Qué ejemplo debemos seguir? ¿Qué queremos nosotros ir detrás de qué? Y no sé si acá hay alguno que quizás Dios vaya a llamar como pastor. Ojalá, unos 2 o 3, un Felipe, un Michael, alguno así. Que Dios llame como pastor. Un Kevin. Y esos que Dios va a llamar como pastores, el Señor les está diciendo, miren, sigan este ejemplo. Sigan el ejemplo de estos hombres. Ellos son el desecho. Ellos no iban tras títulos. Ellos no iban tras un reconocimiento. Ellos como administradores eran sentenciados a muerte. Usted se puede imaginar el apóstol Pedro en Jerusalén, donde los hermanos le decían, Pedro, te están buscando para... ¿Usted puede creer eso, mi hermano? ¿Usted puede entender eso, que eso sucedió allí en la iglesia? Cuando en la época de la persecución, y quiero, voy a salir un poco del tema, pero quiero llevarle. En la época de la persecución de la iglesia, en los primeros siglos, resulta que la iglesia, conforme a la escritura, tenía al menos 2 o 3 pastores. Y eso es lo correcto, que la iglesia deba tener al menos unos 2 o 3 pastores. Pero resulta que llegó el momento donde la iglesia tomó la decisión de poner un solo pastor. ¿Por qué? Porque resulta que cuando la iglesia era perseguida, los primeros que mataban eran los pastores. Entonces resulta que la iglesia llegó un momento donde se quedó sin pastores. ¿Por qué? Porque tenía 3 pastores y a los 3 los mataban. Entonces llegaba un momento donde la iglesia dice, bueno, ¿qué hacemos si mataron a los que más han estudiado y a los que... ¿Qué hacemos? Entonces la iglesia tomó la decisión, no, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner uno solo. Y a ese que pongamos, entonces si lo matan, tenemos otros 2 ahí detrás. Entonces se reunía la iglesia, la asamblea, hermano Alejandro, hemos decidido que usted sea el pastor. O sea, ¿qué quiere decir? Si vienen a matarnos, al primero que van a matar, ¿quién recibiría ese cargo? César también quiere. Imagínese eso, mi hermano. Sentenciados a muerte. Dígame usted, ¿se parece a lo que vemos hoy? No se parece en nada, hermano, no se parece en nada. No se parece, mis hermanos, y tristemente la iglesia se ha dejado deslumbrar por esos coaching.
Por eso el liderazgo, que no es nada comparado a lo que vemos en la Escritura. Dice luego el verso, dice allá en Juan capítulo 15, verso 20. Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra, dice el Señor. Mire lo que le dice el Señor a sus discípulos: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El Señor les está hablando a sus discípulos. El Señor está hablando con sus administradores y les está diciendo: acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿El siervo qué? No es mayor que su Señor. Y miren lo que les dice. ¿Por qué les está diciendo esto, Señor? Señor, ¿por qué nos dices eso? Dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os persiguen. Si a mí me mataron en una cruz, ustedes no esperen menos que eso. Si ve el ejemplo de los administradores de Dios. Termino, mis hermanos, con el último punto, diciendo: los administradores, tristemente, de la iglesia de Corinto estaban envanecidos. Y no solamente de la iglesia de Corinto, los administradores de la iglesia moderna están envanecidos. Dice allí la palabra del Señor en el verso 6. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno, ¿qué pasaba con la iglesia? Os envanezcáis unos contra otros. La iglesia de Corinto estaba envanecida. Ellos estaban orgullosos de sus predicadores. Ay, es que mi pastor, ¿sí los has escuchado? Mi pastor, no, es que ese siervo de Dios. Aquí había una persona que era así: no, es que es un siervo de Dios, el ungido del Señor. Envanecimiento, mis hermanos. Envanecimiento. Tristemente la iglesia se envanece, se ha envanecido, y los administradores se han envanecido y exaltan más a los administradores que al dueño de la casa. Usted sí puede decir mi Señor. Si usted dice mi pastor, es porque está hablando de ¿quién? De Cristo. Yo no soy su pastor, yo soy el pastor. Hay un solo pastor, hay un solo Señor. Y yo sí me puedo gloriar en ese Señor, en ese porque es mi Señor, es mi pastor. En Él sí me glorío. En los hombres, dice Pablo, no se gloríen. No se gloríen de los hombres. No se gloríe, mi hermano. Usted, si está hoy aquí en esta iglesia o en la iglesia donde usted vaya, no se gloríe. Porque los hombres solamente somos juperetes y oicónomos. Solamente somos remeros subordinados. Solamente somos mayordomos de una casa. Los de Corinto tristemente no habían entendido que Cristo era el autor de la salvación. Y el gran digno de gloria solamente es Él. Por tal motivo, entonces la iglesia de Corinto estaba envanecida. Y ellos, los administradores, estaban envanecidos en sus conocimientos y sus dones. La iglesia de Corinto se envanecían con sus dones. Ellos peleaban: yo oro más lenguas que usted. Y el otro decía: no, yo oro 1000 veces más lenguas que usted. A mí Dios me ha dado poder para sanar a los enfermos. A mí más. A mí Dios me usa en profecía. Y Pablo dice: ¿de qué se glorían? ¿Acaso lo que tienen no lo han recibido? Estaban envanecidos. Ellos estaban desconociendo que eran solamente juperetes y oicónomos. Con razón Pablo usó la palabra más baja para decirles que éramos siervos. Miren, nosotros solamente somos lo más bajo de los siervos. Lo más bajo. Pablo estaba tomando su envanecimiento y llevándolo a lo más bajo, a lo más vil. Recuerda que en el capítulo 2 les dice: ¿vosotros no sois muchos nobles? Lo vil y lo menospreciado del mundo. Pablo estaba colocando en orden esa iglesia y lo que esa iglesia pensaba de sí mismo y lo que pensaba de sus
de sus pastores, de sus administradores. Estaba colocando en orden. Miren lo que dice en el verso 8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, Pablo dice, ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Estas palabras son duras, mis hermanos, llenas de ironía. Y es para amonestar a una iglesia que piensa de sí misma que es algo. Él quería llevarlos a pensar con cordura. Ellos creían que habían alcanzado un grado muy alto de espiritualidad. Óigame bien, mi hermano. Hoy en día uno encuentra cristianos envanecidos. Cristianos que hablan diciendo que Dios les mostró, que tuvieron un sueño, que ellos son hombres de oración, que son mujeres de oración. Usted los va a encontrar, mis hermanos. Tristemente uno ve eso en la iglesia hoy. Es que a mí, desde que Dios me llamó, yo he sido un hombre recto, yo he sido un hombre de oración, un hombre de palabra. Escuchaba mujeres gloriándose en sus maridos diciendo, es que mi esposo es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, es un hombre de oraciones. No, hermanos, la gloria es para Cristo. Y si su esposo es algo, usted es algo, hermanos, es por la gracia de Dios. Somos lo que somos simplemente por la gracia de Dios, porque el Señor ha hecho en nosotros una obra. Nosotros no somos nada. No hay tal cosa como espiritualidad, esa alta espiritualidad, no, mis hermanos. Si Dios hace algo en nosotros, es porque Él nos ha llenado de su espíritu. Y si hay esa llenura de su espíritu, si somos espirituales, vamos a ser cada día más humildes. La persona, óigame bien, la persona que verdaderamente está llena del Espíritu Santo es humilde. ¿Recuerda el fruto del Espíritu? Dentro del fruto del Espíritu está la humildad, la mansedumbre. Si usted quiere ver una persona verdaderamente llena del Espíritu Santo, no es esa persona que se ufana de su espiritualidad. Esa que dice que es espiritual es la más carnal, porque se está llenando, se está envaneciendo a sí misma. Ojo con eso, mis hermanos. Pablo les dice, ustedes que se creen los más espirituales son los más niños, ¿recuerdan? Ustedes se comportan como niños, como carnales. Se las dan de que tienen dones, pero son lo más vil. Pablo les dice, ojalá realmente reinaran ustedes, les dice allá en el verso 8. Ojalá reinasen para que nosotros reinásemos también. Ojalá hubiesen alcanzado un grado de madurez para que nosotros entonces estuviéramos gozosos con ustedes también. Pudiéramos hablar de tú a tú en cosas maduras, pero ustedes son niños. Carnales, les dice. Yo no les quisiera hablar, dice, dándoles vianda, pero tengo que darles leche porque se comportan como niños. Tristemente eso es lo que abunda hoy en la iglesia. Una iglesia carnal, personas que se ufanan de su espiritualidad y son simplemente niños. El verso 14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Después de que le da el ejemplo de los apóstoles sentenciados a muerte, la escoria del mundo, el desecho de todos, les dice, miren, hermanos, ¿saben por qué les estoy diciendo esto? No para que se avergüencen, porque no saco nada con que se avergüencen. Les digo esto para amonestarlos, para que piensen de ustedes mismos con cordura, para que piensen correctamente y se den cuenta de su pecado. Del verso 18 al 21, Pablo les dice, mas algunos de ustedes están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor lo quiere, y conoceré. Miren lo que les dice, es desafiante Pablo. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo dice también que les envió en el verso 17, les dice que les envió a Timoteo, para que les recuerden, miren, les envió a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Acuerda que cuando yo llegué a ustedes, yo llegué con debilidad? ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada? Pablo dijo, yo llegué a ustedes con debilidad. Y veíamos en Gálatas que Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Yo llegué con debilidad. Los hombres de Dios somos débiles, mis hermanos.
Los hombres de Dios, los siervos de Dios, no son infalibles, no son poderosos. Somos débiles. Y Pablo dice, yo voy a ir y quiero ver a ver qué es lo que son. Y termina el apóstol Pablo el versículo 21 diciendo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Un padre exhortando a sus hijos. Un padre, como Pablo les dice, yo os engendré en Cristo. Yo llevé el evangelio. Así que les dice, voy a ir a ustedes. ¿Y cómo quiere que los trate? ¿Con amor o con vara? Mis hermanos, entonces cierro diciendo, debemos tener cuidado. Quiero que usted tenga en cuenta 3 aplicaciones prácticas para nosotros. En primer lugar, quiero decir, del conocimiento y los dones que Dios nos da son para servir, no para gloriarnos, no para enseñorearnos. Lo que el Señor te ha dado, es para que tú honres a Dios, no para que te gloríes. Lo que Dios te ha dado es para que lo pongas al servicio. Yo, mis hermanos, les sirvo a ustedes cada vez que hablamos, que quizás ustedes me preguntan, que quizás yo les doy un consejo, yo estoy al servicio de ustedes. Cada vez que yo me paro aquí al frente, duro una semana preparando el sermón y estudio, y cada vez que me voy a estudiar y me voy a capacitar, cada vez que todo esto lo hago con el único propósito de servirles a ustedes. Esa es la manera correcta, mis hermanos. Cuando yo me preparo para predicar, no es para pararme aquí el domingo e impresionarlos a ustedes. No, mis hermanos. El predicador dura toda la semana preparando su sermón, profundizando en la escritura, leyendo un libro, leyendo el otro, preparándose en un lado, preparándose en otro, para luego llegar y venir aquí y servir a la iglesia. Edificar la iglesia por medio de la predicación del evangelio. Para eso Dios nos puso. Es un trabajo, mis hermanos, fuerte. El pastor Paul Washer decía que hay veces él se sienta o sabe que llegó el lunes y tiene que comenzar a preparar el sermón del domingo, y él dice, hay veces no me dan ganas de prepararlo. Es una lucha preparar un sermón. Usted viera cuánto luchamos nosotros como pastores. Tengo pastores amigos donde hay veces los veo uno desesperados, o uno mismo está desesperado así cogiéndose el cabello para preparar un sermón. A mí me costó mucho entender lo que Pablo quería decir ahí con que no juzguen. Pero ¿por qué Pablo dice que no juzguen? Entonces hay que ir a investigar y hay que profundizar. Pero todo eso, ¿para qué lo hacemos? ¿Para nuestra gloria? ¿Para nosotros mostrar que sabemos más? No, mi hermano. Es para el servicio de la iglesia, para que la iglesia reciba el alimento de Cristo. Y ya, ahí para de contar las cosas. En segundo lugar, quiero decirte, entonces no es para nuestra gloria, es para la gloria del Señor. En segundo lugar, los administradores son un don de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. Los administradores son un don, un regalo. El gran pastor, el gran dueño de la casa, del templo, él ha llamado a algunos para que sirvan a la iglesia. Y cuando Dios pone esos hombres de Dios, esos son un don de Dios, para que la iglesia sea edificada. Ahora, cuando yo digo pastores, no solamente estoy hablando del pastor local, sino también a unos pastores que uno puede escuchar por internet, que uno puede leer un libro de un pastor por allá. Todos todo ese conjunto son regalos de Dios para que la iglesia siga edificándose. Pero ojo, como son regalos, ¿a quién hay que mirar? ¿Al regalo o al que lo dio? A mi hijo una vez le regalaron un regalo y lo cogió y lo destapó y se le olvidó quién se lo había regalado, pero estaba feliz. No, mi hermano, las gracias es para ¿quién? La gloria es para el Señor. Gracias, Señor, por lo que tú me has dado. La iglesia debe darle gracias a Dios por sus pastores, por los hombres que usted puede escuchar por internet, que edifica, que enseña la palabra, un buen libro que usted lee. Señor, gracias por este varón. Pero no le dé la gloria a ese varón. No diga, wow, y es que este hombre no. ¿Quién le dio lo que él sabe? ¿Por qué escribe tan bonito? ¿Por qué habla tan bonito? ¿Por qué explica tan bien? Porque Dios le dio la gracia. Porque Dios le dio el don.
Así que finalmente la gloria será ¿para quién? Para Cristo. Y finalmente, quiero decirte, honra siempre a los pastores, solo en la medida establecida por las Escrituras. Hónralo. Hasta donde la Escritura te dice, ni más ni menos. No lo exaltes demasiado para que no, porque quizás se envanece. Yo les dije hace algunos años aquí, cuando termine de predicar, hermano, no me diga, uy, pastor, ¿cómo predicaba? No me diga eso. Porque quizás mi corazón se envanezca. Porque nuestro pecado es así, ¿no? Y quizás me infle. Yo me las crea. No, mi hermano, no infle, no exalte demasiado. Porque quizás se envanece. Pero tampoco lo irrespetes o lo denigres. Porque Él es digno, según la Escritura, de doble honor. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos pensar correctamente acerca de los administradores, de los siervos, aquellos siervos subordinados que tú has llamado. Padre, gracias te damos en esta hora. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Ayúdanos como iglesia a pensar correctamente, no solamente de los pastores, sino aún de nosotros mismos. Guarda nuestros corazones del envanecimiento, de creernos más espirituales que otros. Guarda nuestros corazones de la soberbia. Ayúdanos a ser personas humildes, sencillas. Ayúdanos a ser personas dispuestas a servir a otros, Señor. Porque nos has llamado a servirnos los unos a los otros. Padre, yo te doy gracias en esta hora. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Señor, en Cristo Jesús. Amén.